episodio de hoy, alcapurrias rellenas con corned beef. Las puedes hacer también rellenas de carne, pero en este episodio las vamos a hacer rellenas de corned beef. Las alcapurrias son una de las frituras más populares de la isla de Puerto Rico y las puedes encontrar en cualquier sitio alrededor de la isla como uno de estos. Para prepararla necesitas un plátano, pero no este. Recuerda, hay diferentes variedades. Este que está aquí es el plátano macho, tienes que usar este que ves aquí, que es el plátano verde al que llamamos el guineo, una yautía y también utilizar guantes para proteger tus manos porque te van a manchar. Recuerda, puedes utilizar lo que llamamos una mano de guineo o alrededor de 5 guineos. Esto te ayudará a hacer una rica textura para tus alcapurrias. Y ahora pasemos a los siguientes pasos. Para darle color a la masa, vas a utilizar aceite de achiote. Este aceite de achiote lo puedes conseguir en el supermercado o lo puedes preparar con un poco de aceite a fuego bajo y le echas las semillas, o si lo consigues en polvo, mucho mejor, hasta lograr el color deseado. Le vas a añadir poco a poco, pero si no tienes esto, también puedes utilizar un pimentón en polvo y le echas una cucharada, y si te gusta el color, pues bien, pasas al siguiente paso, pero si no, le vas a seguir añadiendo hasta que logres el color deseado. Otra solución para darle color a la masa que muchas personas hacen para acelerar el paso es añadirle un sobrecito de sazón, pero esto será a tu gusto. La manera auténtica de prepararlo es con el aceite de achiote. Y ahora, algo muy importante es añadirle 2 ajos para darle sabor a esta rica masa. Y también no te olvides de añadirle la sal a tu gusto. Una vez que tengas la masa preparada, la puedes guardar y preparar al siguiente día las alcapurrias o la puedes utilizar instantáneamente. La puedes hacer con un relleno de carne molida o con un relleno de corned beef, que es el que te voy a presentar en estos momentos. Y algo muy importante es cómo abrirlo para que no se te pierda la llavecita y después tengas problemas al abrirlo. Observa este procedimiento. Una vez que ya tengas la lata abierta del corned beef, vamos a preparar algo muy importante antes de preparar esta carne, y es tener 2 papas y cortarlas en pedacitos pequeños, freírlas y dorarlas para luego añadirlas a la carne del corned beef. Así que veamos este paso ahora. Cuando estén doradas las vas a remover y las vas a poner en una servilleta o en un papel absorbente para después añadirlas a la carne. Ahora vamos a pasar a hacer la carne. Para hacer la carne puedes hacerla con carne molida o con la carne corned beef. Este es el mismo procedimiento. Alrededor de una media cebolla la vas a picar en pedazos muy pequeños y la vas a sofreír. Le vas a añadir también de 1 a 2 cucharadas de sofrito. Añade también 2 dientes de ajos picados finamente.
Una vez que hayas sofreído la cebolla con los ajos, le vas a añadir de 1 a 2 cucharadas de salsa de tomate. Esto para empezar, porque una vez que comiences a hacer la carne, quizás vas a necesitar un poco más de salsa. Igual, este es el mismo procedimiento que puedes hacer con la carne molida. Añade la carne. Si quieres hacerla con la carne molida, este es el momento en que la puedes echar, o con esta que es la carne corned beef. La vas a añadir y le vas a añadir más salsa. En total, yo utilicé media taza en toda la receta. Yo comencé primero con 1 o 2 cucharadas de salsa de tomate y poco a poco le fui añadiendo el resto de la salsa de tomate. Cubre y deja cocinar a fuego mediano por alrededor de unos minutos hasta que la carne esté hecha. También le puedes añadir aceitunas rellenas. Añade colorante, puedes utilizar achiote o puedes utilizar también un sobrecito de sazón o pimentón en polvo. Añade las papas que freíste anteriormente y las vas a envolver. Y ahora preparar la alcapurria. Para preparar la alcapurria necesitas tener papel para poder colocar la masa. La vas a colocar alrededor de una cuchara como esta grande y le vas a empezar a poner el relleno encima de la masa. Repite el mismo procedimiento rellenando con la masa y el relleno, y luego que las tengas hechas las puedes guardar en el congelador o en el freezer para que te duren y las puedas usar cuantas veces tú quieras en tu hogar. Recuerda que cuando las vayas a freír tienes que descongelarlas un poco antes de echarlas a freír. Recuerda que hay diferentes maneras de cómo envolverlas y congelarlas para luego freírlas, pero recuerda descongelarlas. Pero también en Puerto Rico es muy popular en los hogares hacerlas frescas y echarlas a freír inmediatamente. Así que tú puedes experimentar. Una vez que las vayas a freír, recuerda que tienen que estar en aceite caliente y no las muevas hasta que se muevan un poco del sartén, la parte de abajo. Cuando ya se mueven, quiere decir que las puedes voltear. Una vez fritas, remuévelas y ponlas en un papel absorbente antes de servirlas. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte para ver más recetas como estas en este canal de Qué Maravilla, Viaja, Come y Cocina. Y nos vemos hasta la próxima.